Hola, seguro estás aquí porque quieres aprender un poco sobre el tema, el estudio de las señales en el dominio del tiempo. Bueno, nosotros te podemos dar una explicación sobre ese tema. Bueno, empecemos. El estudio en el dominio del tiempo analiza cómo una señal física o variable matemática cambia a lo largo del tiempo. En este enfoque, el eje horizontal representa el tiempo y el eje vertical la amplitud. Permite visualizar directamente la forma de onda, su duración, retardo y variaciones instantáneas. El análisis en el dominio del tiempo es fundamental para evaluar el comportamiento dinámico y la respuesta de los sistemas físicos, que permite observar características claves como la amplitud, que es el valor máximo o intensidad de la señal en un momento dado, y el periodo y frecuencia, el tiempo que tarda un ciclo completo en repetirse y cuántos ciclos ocurre por unidad de tiempo. Herramientas para visualizar este tipo de ondas principalmente es el osciloscopio, que grafica el voltaje o la corriente directamente en función del tiempo. El análisis en el dominio del tiempo. El análisis en el dominio del tiempo permite observar cómo una señal varía a lo largo del tiempo, mostrando su amplitud instantánea. Las señales se clasifican matemáticamente en señales de energía, duración finita con energía constante, y señales de potencia, duración infinita y potencia media finita. Bueno, seguimos con la explicación de esta clase y yo les voy a ir desarrollando un poco más sobre el mismo tema del cual mi compañero habló al principio del video. Vamos allá. Señales de ruidos y otras señales. En el campo del procesamiento de señales, el análisis de la calidad de información depende directamente de la capacidad de distinguir entre las señales deseadas y las perturbaciones. Una señal de ruido se define técnicamente como cualquier señal no deseada, que se superpone a la señal de información, degradando su pureza y dificultando la extracción de datos precisos. El origen del ruido es diverso. En circuitos electrónicos es fundamentalmente de la naturaleza térmica, causado por la agitación aleatoria de los electrones dentro de los componentes resistivos, fenómenos conocidos como ruidos Jouston-Nixkin. A diferencia de las señales de control, el ruido carece de un patrón determinístico, reconocible, manifestándose a menudo como una señal de banda ancha, como un ruido blanco en el cual posee una densidad espectral de potencia constante. Por otro lado, podemos encontrar otros tipos de señales esenciales para la operación de cualquier sistema automático. Entre ellas encontramos las señales de información o señales de datos, que se dice que son aquellas señales que representan un fenómeno físico de interés como la temperatura o la humedad, y que aportan el mensaje que nuestro sistema necesita interpretar. Complementariamente, existen otros tipos de señales, como las señales de referencia, que se dice que funcionan como un parámetro de comparación o set point. Estas actúan como un estándar contra el cual el sistema mide el error. Y para finalizar este tema sobre la señal de ruido y otras señales, nos encontramos con la señal de pulso o señal de control, que dice que representa señales discretas que conmutan entre todos los estados lógicos, siendo el mecanismo mediante el cual un microcontrolador ejecuta una acción física como activar un relé. Una vez finalizado el tema de la señal de ruido y los diferentes tipos de señales, damos paso a un nuevo tema, el cual es conocido como el famoso teorema de Euler. ¿Qué es el teorema de Euler? El teorema de Euler es una unidad matemática que establece un puente directo entre dos mundos que parecen distintos: las funciones trigonométricas, senos y cosenos, y las funciones exponencial compleja. ¿Para qué sirve este teorema de Euler? El teorema de Euler sirve principalmente para conversor de lenguajes matemáticos. Su utilidad radica en que permite traducir problemas difíciles de dominio trigonométrico, cálculo de ondas o el dominio exponencial, conocido como la álgebra compleja. Para obtener un claro ejemplo sobre el teorema de Euler, debemos de imaginarnos que estamos diseñando un sistema de riego y que necesitamos analizar cómo se comporta la corriente en el motor de la bomba cuando éste recibe una señal de voltaje senoidal. En este caso tenemos dos alternativas: el problema sin Euler y la solución con Euler. Empecemos por el problema sin Euler. Si intentamos resolver la corriente usando solo senos y cosenos, nos enfrentaremos a ecuaciones diferenciales complejas donde tendremos que resolver derivadas e integrales cada vez que calculemos cómo la señal pasa por un capacitor o una bobina. Por otro lado tenemos la solución con Euler,
que dice que tenemos que convertir la señal sinusoidal en la siguiente ecuación. Se dice que esta ecuación es una señal sinusoidal variante en el tiempo. Ahora el cálculo de la impedancia del motor se volverá una simple división de números complejos, obteniendo resultados como en lugar de resolver una ecuación diferencial de 3 páginas, resolveremos el circuito usando suma y multiplicación de números complejos. Al final solo tomamos la parte real del resultado y volveremos a tener nuestra señal sinusoidal original. Hemos finalizado el tema sobre el teorema de Euler, conociendo lo más básico y lo más esencial sobre este teorema. Ahora empezaremos un tema nuevo, el cual es las transformaciones de las variables independientes. En este caso nos basaremos en el desplazamiento temporal, ya que se dice que el desplazamiento temporal es una transformación que modifica la posición de una señal en el eje del tiempo sin alterar su forma original. Matemáticamente, si tenemos una señal, al desplazarla obtendremos una nueva señal. Encontramos dos escenarios fundamentales. Uno, el retraso temporal. Dos, el adelanto temporal. Empezaremos por el retraso temporal. Al restar un valor de tiempo, la señal se mueve hacia la derecha. Esto significa que el evento ocurre más tarde. 2. Adelanto temporal. Al sumar su valor, el tiempo, la señal se moverá hacia la izquierda. Esto quiere decir que el evento ocurre antes. En la imagen podemos ver una representación gráfica, la cual está explicando claramente cómo es el retraso temporal y el adelanto temporal. Antes de finalizar este tema, debo explicar que esto no es solo álgebra, es la base de sincronización de eventos de un sistema automático. Basándonos en un sistema R automatizado, imaginemos que nuestro microcontrolador tiene programado la siguiente secuencia de eventos. Señal A, lectura del sensor de humedad. Señal B, activación de la electroválvula. Si queremos que la válvula se abra exactamente 3 segundos después de que el sensor detecte que la tierra está seca, está realizando un desplazamiento temporal de la señal de control. Si no aplicamos este desplazamiento, la válvula se abrirá al instante, posiblemente antes de que el microcontrolador termine de procesar el dato o de verificar que la lectura es correcta, evitando activar la válvula por un falso positivo o ruido. Hoy les voy a hablar un poco sobre qué es la potencia y las señales de potencia. Muchos estarán preguntando cuál es la diferencia o qué es. Vales. Una potencia o señal de potencia son intervalos de tiempo muy pero muy definidos. O sea, pasan en un intervalo demasiado pero demasiado rápido. En cambio, las señales de potencia ya son frecuencias que duran en el tiempo, más no se ven afectadas por la duración en su transmisión. A continuación les quisiera explicar dos ejemplos. Para las señales de potencia pondré el ejemplo de una guitarra y de un aplauso, y para las señales de frecuencia pondré las antenas de comunicación, o mejor dicho, las señales de comunicación de la frecuencia modulada, mejor conocidas como FM, y el Bluetooth de los dispositivos electrónicos. ¿Cuál sería la diferencia entre una y las dos? Al momento de uno tocar un instrumento musical, como es la guitarra, al momento de tocar sus cuerdas, se producirá una pequeña melodía que durará un par de segundos, al igual que un aplauso. Al momento de nosotros aplaudir, se escuchará un pequeño sonido por unos pequeños o por algunos milisegundos. Eso es la frecuencia de tiempo. La frecuencia de tiempo son todos aquellos que duran en un intervalo de tiempo muy pequeño, prácticamente en una fracción de segundo. En cambio, las señales de frecuencia no. ¿Por qué? Porque viajan en el tiempo, pero a pesar de que viajan en el tiempo, no se pierde la señal y siempre están presentes, como las señales de frecuencia modulada. Siempre están presentes en el tiempo y siempre constantes, están transmitiendo mensajes o algunas otras cosas, como son música, llamadas, etcétera. Al igual que la tecnología Bluetooth de los teléfonos. Siempre al momento de encenderlo,
siempre se encontrará con algún dispositivo Bluetooth y se emparejará al instante. Esas serían las diferencias principales que hay de uno y del otro. Espero que les haya gustado. Chao.